Ya tenemos en espera y le agradecemos a su presencia a Aylin Torres, ella investigadora académica feminista cubana. Hemos compartido en otros espacios ya con Aylin que tiene que ver con el periodismo feminista. Pero en este caso, gracias por estar con nosotros y nosotras para este análisis, conversaciones, principalmente para saber, justo desde diferentes aristas, una visión más amplia de lo que sucede en estos momentos en Cuba. Buenos días, Aylin. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, entiendo que me hacen una pregunta general sobre qué está pasando en Cuba y un poco una comprensión amplia sobre qué ha implicado este ciclo de protestas, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, como lo obvio, en caso de que las personas no lo sepan, el día 11 de julio comenzaron protestas en decenas de lugares del país. Em, Pueblos, ciudades, distintos territorios a lo largo de todo el país. Empezó con una protesta en el territorio de San Antonio de los Baños, en el occidente, y se fue extendiendo también un poco como a través de réplicas y vías, es una suerte de contagio también por las redes sociales, estas protestas hacia otros lugares. El tema Cuba no solamente causa polarización dentro de Cuba, sino también fuera de Cuba. Lo mismo que sucede con todos los territorios de América Latina, pero quizás con ciertas particularidades. El tema Cuba es muy crispado y tiende a generar estas posiciones polares de amor-odio, apoyo o completo rechazo. Creo que es súper importante este tipo de espacios justamente para producir una visión más crítica, más ampliada, quizás más comprensiva y más políticamente útil sobre lo que pasa en ese país y qué consecuencia tiene también para el resto de América Latina. Entonces, me parece que para interpretar qué es lo que ha pasado en Cuba durante estos días, primero hay que tener en cuenta que podría colocarse quizás en la estela de lo que en América Latina hemos llamado estallidos sociales, aunque desde el gobierno cubano no se considera que es un estallido social, sino que se ha calificado como disturbios. Y este estallido social o este ciclo de protestas responde a distintos elementos que necesitan verse de forma cruzada. A veces funcionan de forma relativamente paralela, pero otras veces como unos tirabuzones muy complicados, cada uno de estos ejes, cada uno de estos elementos que un poco responden a la pregunta que más me han hecho durante estos días, que es cómo se llega al 11 de julio, ¿no? Sí, y justamente eso, Aileen, queríamos preguntarte. Por ejemplo, en América Latina vivimos y seguimos todavía presenciando varios estallidos sociales producto de la pandemia, en algunos casos, pero también de crisis que ya se han venido acarreando. Y en el caso cubano, ¿cómo justamente la pandemia ha sobrecaído en esta crisis? Sí, la pandemia ha sido un elemento fundamental, un elemento clave, porque además tenemos que tener en cuenta que Cuba está viviendo un rebrote en este momento. Durante todo el primer largo ciclo de la pandemia, durante todo el 2020, hubo un control sanitario bastante eficiente de la pandemia en el país. De hecho, no hubo colapso de los servicios médicos y más bien recordemos que Cuba acaba de obtener la primera vacuna latinoamericana y hubo un esfuerzo importante también en el sector biotecnológico por asegurar soberanía también en ese registro, ¿no? Pero en este momento se está viviendo un rebrote y un pico de la pandemia muy superior al que se vio durante el año 2020, con zonas rojas, especialmente la provincia de Matanzas en el occidente del país, que está completamente colapsada con la pandemia. Y por otro lado, sabemos que la pandemia tiene muchísimas dimensiones y no solamente la sanitaria, sino que al mismo tiempo ha producido una asfixia muy notable a la economía del país y específicamente también a la reproducción de la vida de las familias y las personas, producto del estrechamiento tanto del sector turístico, que es una fuente de ingresos importante para el país, como de la exportación de servicios médicos, pero que a la misma vez se ensambla con el recrudecimiento de las sanciones de Estados Unidos hacia Cuba, que además tienen larguísima data, pero que han sido más recrudecidas en este momento, y a la misma vez con distorsiones que ya son estructurales en el manejo doméstico, digamos, de la economía nacional, que tiene que ver con un proceso de reformas que se abrió sobre el 2006, pero muy especialmente a partir del 2011 y que llega hasta el 2021 y que ha producido un ensanchamiento de la pobreza y de las desigualdades que hay que considerarlo como una causa directa también de este ciclo de protestas. O sea, una crisis reproductiva estructurada
que a la misma vez se combina con demandas de distintos tipos relacionadas con derechos políticos y civiles, y que tiene un anclaje muy importante en esta crisis reproductiva, producto tanto de las sanciones estadounidenses hacia el gobierno cubano, como de la crisis económica cubana, como de la pandemia. Entonces hay que verlo en esa trama. Y justo acá hay un tema que se refiere a la soberanía del pueblo cubano, como de varios estados en América Latina, en el mundo finalmente, pero que tiene que ver con un discurso internacional de evaluar, recomendar o incluso hasta incidir en la política de un estado que debe resolver sus problemáticas a partir de como los canales que tenga de participación en el legislativo, desde, o sea, acá hay una mirada que nos preocupa, que también se ha reproducido un tanto con otros países como Venezuela, que finalmente tienen sus conflictos internos, tienen sus contradicciones, pero en el caso de Cuba hay esta mirada justo que extrema, que establece quizá por un referente de paradigma hacia la administración política. ¿Qué opinas sobre esto? ¿El gobierno cubano está viabilizando internamente estas contradicciones que las hay en todos los países del mundo? No es que aquí solo porque es Cuba vamos a observar que tiene contradicciones. Tiene contradicciones, pero ¿el gobierno cubano está en la capacidad de viabilizar esas contradicciones? ¿O finalmente sí este discurso más exterior, externo, sí tiene razón con que se debe incidir en la política de un gobierno, de un Estado soberano? Bueno, justamente empezaste y terminaste la pregunta hablando de soberanía. Y creo que en primer lugar es importante colocarle el plural, ¿no? Y pensar en las soberanías, en dónde radican las soberanías. Efectivamente, el Estado cubano es y debe seguir siendo un Estado soberano, y la nación cubana debe seguir siendo una nación soberana, e independientemente de las dinámicas internas, y esto es algo que se ha discutido mucho también en relación con las protestas, un sector importante de los cubanos y las cubanas consideramos inadmisible cualquier tipo de intervención exterior en esa soberanía nacional, o sea, cualquier tipo de injerencia o intervención con el adjetivo que sea, que intente condicionar de alguna forma o resolver más o menos forzadamente cuáles son esas contradicciones internas, eso por otra parte, pero a la misma vez la soberanía del Estado cubano y la soberanía de la nación cubana debe radicar en el pueblo, ¿no? El Estado no es el depositario de la soberanía, sino que la soberanía debe radicar en el pueblo y también en las cubanas y los cubanos como sujetos de esa soberanía. Entonces, otra de las razones que han llevado en mi consideración hasta el 11 de julio ha sido justamente una persistente y sistemática resistencia institucional a metabolizar, digamos, la diversidad social que existe en el país, la diversidad también y la densificación de la trama de la sociedad civil cubana, y que esa resistencia institucional a metabolizar esa diversidad muchas veces produce, por supuesto, laceraciones en clave de derechos, ¿ya? Laceraciones en clave de derechos que, como sabemos, son parte de la disputa política, son parte de la conflictividad política. Entonces, aquí lo que me parece también es importante considerar que no existe política sin conflicto, que el conflicto es consustancial a la política y que es deber de los gobiernos y de los espacios estatales e institucionales tramitar ese conflicto. Rechazar ese conflicto, no metabolizarlo democráticamente y no abrirse también a los cambios y las modificaciones que la sociedad va generando para sí misma, es obviamente uno de los detonantes o eventualmente puede participar del campo del descontento popular y del hartazgo con ciertas dimensiones de la vida social, económica y política que no son gestionadas como se espera, ¿no? Desde distintos sectores sociales. Ahora, Aylin, en estas últimas justamente revueltas, conflictos acá en América Latina, un tema que salió mucho a la luz fue la represión policial, el tema de la situación de los derechos humanos. Ahora, en Cuba, evidentemente, el tema de los derechos humanos es un tema, digámoslo así, muy manoseado, donde hay muchas opiniones al respecto. Sin embargo, preguntarte cómo está este tema en tanto a la represión, pero también a otro tipo de derechos ahí en estos momentos. Me parece
Incluso cuando lo analizamos para otros países de América Latina, vemos que hay diferencias sustanciales, por ejemplo, a cómo se gestionó el estallido social en términos de la militarización de los espacios sociales en Ecuador, a cómo sucedió en Chile, aunque hubo una escalada muy evidente de la represión, no se manifestó de distintos lugares porque además se viene de tradiciones institucionales y políticas muy distintas. En el caso cubano, me parece que ha sido muy claro un cierto cambio en el discurso del poder político del día 11 al día 14. Durante el mismo día 11 hubo un pronunciamiento del presidente que muchas personas interpretamos como apresurados, directamente inadecuados y muy peligrosos para la gestión del conflicto, porque fue una llamada al combate de revolucionarios versus contrarrevolucionarios dentro del país. Eso generó una crispación social muy importante más allá de la gestión policial, y a la misma vez hay registro de abuso policial que ha tenido lugar durante estos días, al mismo tiempo que conflictos importantes entre civiles y entre civiles y la fuerza pública institucionalizada, con escalada de la violencia. Una buena parte de las manifestaciones empezaron siendo manifestaciones pacíficas. Eso no quiere decir que haya sido así en todos los territorios ni siempre, pero hubo una marca importante de manifestaciones pacíficas y también episodios de violencia, como decía, entre civiles y fuerzas militares. En este momento, la intervención del presidente el día de ayer, al final del día, mostró un discurso bastante más de conciliación, apelando a la solidaridad y apelando un poco a la calma. Y eso no quiere decir que en este momento haya muchísimas personas todavía detenidas, algunas ya en la calle, pero con cargos no necesariamente legítimos, y hay personas en las cuales todavía no se conoce su paradero en este momento. Entonces, muy probablemente se van a conocer, muy probablemente esto procede institucionalmente de otras formas, pero lo que quiero dejar claro es que ha habido registro de abuso policial, que ha habido violencia tanto legítima como ilegítima, y que al mismo tiempo es un tema importante para resolver cómo se va a tramitar institucionalmente esto, porque lo que sí es cierto es que lo que pasó el 11 de julio no terminó el 12, ni el 13, ni el 14, sino que es un proceso abierto y un canal abierto de conflicto que tiene que tramitarse de las formas más democráticas posibles. Finalmente, y con esto último, nos regresa internacionalmente al debate, a la conversación y a la exigencia de algunos temas que parecían dormidos. No digo para el pueblo cubano porque tiene una afectación directa, lo pone más bien en este tema internacional. ¿Qué pasa justo con la política desde el gobierno estadounidense, ahora con el nuevo presidente, ya no tan nuevo, pero Joe Biden, con el tema del bloqueo hacia el pueblo cubano? Porque claro, puede haber un gobierno, pero quien finalmente siente la afectación directa de un bloqueo es el pueblo cubano, más allá también de la administración pandemia, ¿no? del gobierno. Y este tema, claro, que afecta en el contexto de la pandemia. ¿Has visto, Aylin, que este debate pueda tener ese nivel de altura, regresar otra vez a que los países puedan entablar en espacios internacionales qué está pasando con el pueblo cubano? Tomando en cuenta lo que ya decía antes, las resoluciones internas son importantísimas. Finalmente, las declaraciones políticas internacionales generan un peso también. En las votaciones cada año en las Naciones Unidas, la gran, inmensa mayoría de los países votan en contra del bloqueo del gobierno estadounidense al gobierno y al pueblo cubanos. Entonces, esto, digamos, en las plazas internacionales sigue teniendo presencia y se sigue mostrando como la ilegitimidad del conjunto de medidas y también su recrudecimiento, porque además no es una normativa y no es un conjunto de políticas estables, sino que se han recrudecido con el paso de los años y también, especialmente durante la pandemia, lo cual es de una perversidad, pues, inaudita, ¿no? Entonces, ¿en qué medida la cuestión del bloqueo se vuelve a colocar, como dices tú, en otras plazas, digamos, de las voces ciudadanas y políticas de América Latina? Creo que es clave, creo que es parte importante de la política, no solamente respecto a Cuba, sino también de defensa de la soberanía de nuestros países, de todos nuestros países, y eso
por una parte creo que tiene que ser firme y por otra parte creo que no debe impedir también un acompañamiento crítico a lo que sucede en Cuba y justamente trascender este tipo de polarizaciones de las cuales comenzábamos hablando, según las cuales, por ejemplo, la crítica, el bloqueo, la denuncia, el bloqueo y la exigencia de su desmantelamiento impide entonces otro tipo de observancia, posicionamientos y también discusión política fecunda y necesaria para lo que sucede en Cuba y las cubanas y los cubanos. Entonces, sí, en efecto, me parece muy importante que se retome en la agenda de la política latinoamericana la denuncia del bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba y, por supuesto, esto en lo que ha sucedido el 11 de julio ha tenido consecuencias negativas en ese sentido porque el gobierno estadounidense se ha pronunciado y obviamente esto va a parar o ralentizar o impedir aún más un cambio en esa política que tuvo una cierta distensión en la última fase de la administración Obama. Entonces, sí, es parte de la ecuación. Agradecerte por esta entrevista para Voces y Propuestas. Creo que nos ha quedado como algunos puntos para abrir más el debate hacia Cuba, porque justamente no es un tema fácil y sencillo. Además que hay, digamos, como decimos, muchas voces que han estado como ahí, sobre todo, ¿no? Algunas pidiendo intervención, otras hablando del tema también de las soberanías, que como tú mencionabas en el tema cubano. Nada, agradecerte por esta entrevista. Muchas gracias a usted.